Los diagnósticos están hechos hace tiempo, estamos viviendo la peor crisis habitacional en nuestro país y en medio de este contexto el gobierno presentó su plan de emergencia habitacional. Se pretenden construir 260.000 viviendas en el transcurso del mandato del presidente Gabriel Boric. Vamos a estar analizando este plan con la directora inmobiliaria social de Techo Chile, Loreto Bar. Loreto, bienvenida, ¿cómo está? Hola Patricia, mucho gusto. Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. De hecho, nosotros seguimos desde hace muchísimo tiempo, Loreto, todo lo que está sucediendo con la crisis habitacional. Ahora queremos analizar este plan, ya medidas concretas. Tus primeras impresiones, ¿cuáles fueron después del anuncio del presidente? Mira, la verdad es que después del anuncio del presidente nos sentimos muy contentos y esperanzados, porque la verdad es que busca abordar una materia que ha sido parte de nuestro dolor de cabeza hace décadas, el tema de la crisis habitacional. En ese sentido, sentimos que le pone como urgencia al tema. Y pasamos de alguna manera del dicho al hecho. Ya no es solo el plan de emergencia que estaba anunciado desde febrero, por fin vemos luz que sale con un plan que es bien concreto, robusto, con propuestas habitacionales que buscan que estén integradas en la ciudad, con participación e involucramiento social. De alguna manera creemos que busca abordar de una manera bien completa todo y además con un énfasis y un foco muy importante en campamento y en las personas que están viviendo esta exclusión habitacional, sobre todo con esta propuesta del construyendo barrio. Hablemos precisamente de eso, más allá de los otros temas que vamos a ir abordando que contempla este plan, pero en construyendo barrios, esto que apunta directamente a los campamentos, hablemos un poquito de eso, cómo lo ven, va en la dirección correcta, qué le gusta, qué no le gusta de ese eje particular. Mira, el Construyendo Barrio a nosotros nos parece que entrega una mirada bien integral de la problemática. En general, el Ministerio viene haciendo esta como idea de consolidar, de erradicar a los campamentos donde están, en algunos campamentos y en situaciones muy concretas, muy precisas. No necesariamente, más bien reconociendo la historia de las familias, pero no el sentido de pertenencia real que muchas veces tienen las familias con los territorios. Se tejen redes, tienen a sus amigos, sus colegios, sus empleos, en fin. Por lo tanto, el Construyendo Barrio lo que busca no es solo los procesos de urbanización, que era lo que hacía tradicionalmente, sino que también un impulso fuerte a una participación temprana, a un involucramiento con los territorios, reconociendo también sus particularidades. Ahora, bien, si bien también plantea el Construyendo Barrio que no es una estrategia que se puede usar en todos, en cada uno de los campamentos, porque hay veces que nos encontramos con situaciones que no lo hacen viable, ya sea situaciones normativas, situaciones de riesgo, o incluso que a lo mejor es tan caro habilitar el terreno donde están que no es rentable socialmente hacerlo y lo que en verdad conviene es hacer un nuevo proyecto habitacional obligando y forzando un poco a las familias a salir de ese territorio, pero idealmente permaneciendo en el sector donde habitan. Loreto, Entonces, y en ahí general, ustedes desde Techo, ¿dónde ven que esa parte del plan, que esto construyendo barrios, es viable? nosotros lo vemos viable sobre todo en aquellos campamentos que están como en las fronteras de las ciudades, porque de alguna manera nosotros siempre lo venimos planteando hace años, el ministerio lo llama construyendo barrios hoy, pero nosotros lo llamamos más una regeneración urbana y social, que de alguna manera lo que hacemos es incorporar a la ciudad formal, en el fondo la ciudad de las redes, a la ciudad donde están los caminos pavimentados, llegan los servicios públicos, la idea es que ahora se incorporen esta porción del territorio que vivía en condiciones de informalidad, sin estas redes, sin las pavimentaciones, sin los espacios. Entonces nos parece que ahí es donde es más pertinente, en estos bordes de la ciudad. Nos parece también que hay acto de la identidad y de las tradiciones y de los niveles de arraigo y consolidación que también van presentando las viviendas. Entonces creo que es acertado la perspectiva y que creo que sería mucho más, se potenciaría mucho más la estrategia en la medida que vaya aledaña a los entornos urbanos para que esté provista también de empleos, de educación, etcétera, de todas las otras oportunidades de la ciudad. Solamente para ponerle nombre, ¿qué lugares o cuáles de esos campamentos que hoy en día están en esas periferias podrían ser parte de este plan, con nombre de ciudad o de zona? Mira, principalmente los que están en Valparaíso y el enfoque del Construyendo Barrio recoge fuertemente lo de Valparaíso y ahí, qué sé yo, los campamentos que están, el Manuel Busto, que es un campamento histórico que está ahí, de hecho nosotros estamos trabajando ahí una iniciativa y en general los campamentos, como te digo, en Millantu, son los campamentos que están en los bordes de la ciudad. En el caso del Millantu, que es en Puente Alto, hay una
parte importante que está en zona de riesgo, pero hay otra parte que sí se podría regenerar e incorporar a la ciudad. Entonces hay que tener esos resguardos y de alguna manera superponer las distintas normativas para ver qué es viable. Bueno, de hecho, el programa, esto del Construyendo Barrio, está contemplado que beneficia a 25.000 familias que viven hoy en día en campamentos, pero si uno ve la foto general, hoy en día hay 80.000 familias viviendo en campamento. ¿Qué pasa con las otras 55.000? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué otra cosa se podría incluir quizás dentro de este plan nacional para también ir en ayuda de esas personas? Mira, a nosotros hoy día el plan yo creo que es bien robusto y ellos plantean, por un lado, esto de la erradicación con el Construyendo Barrio y por otro lado, gestionar proyectos habitacionales. Ahora, en eso de la gestión de los proyectos habitacionales es lento, es difícil, los proyectos no van a aparecer de un día para otro, ¿no es cierto? Y hay condiciones de mucha necesidad, de mucha precariedad, de mucha exclusión y que a nosotros nos urge trabajar como esa etapa transitoria entre el campamento, de alguna manera, y el proyecto habitacional. Y que pueden pasar 2, 3, 4, 5, 6 años inclusive. Entonces, tampoco podemos perpetuar las condiciones de precariedad en las que están viviendo miles de familias en Chile. Y por otro lado, el desafío de estas 25.000 es en estos 3 años. Entonces, importa también saber qué va a pasar después. Cómo este impulso que está dando el gobierno, este impulso a transformarlo en una política de Estado, trasciende y se convierte en una política pública final que no tiene que ver con este gobierno, sino que tiene que ver con entender todos como sociedad que todos tenemos derecho de alguna manera a un techo, que todos necesitamos tener una vivienda para que las personas se desarrollen en dignidad. Y esa vivienda, y que es parte también de lo que plantea el presidente en su discurso, estamos transformando el sueño de la casa propia a un derecho a la vivienda digna, donde todos tengamos acceso a la vivienda. Y que creo que ese cambio de enfoque hacia una discusión del acceso a la vivienda, creo que va en la dirección correcta, pero requiere de un impulso muy fuerte de gestión pública, un impulso estatal relevante. Y yo creo que para eso falta tener claro en el cómo nos preparamos para aquello. Y que puedan también aprovechar un poco los esfuerzos de la sociedad civil en poder contribuir en esta materia. Loreto, volviendo al plan de emergencia en general, se destacó mucho, o más bien se analizó bastante después del anuncio, la diversificación de las formas de acceso a la vivienda que contempla. ¿Cómo las ven ustedes? Porque claro, hasta ahora la gran crítica que se hacía es que a nivel de Estado las pocas posibilidades que tenían las personas de acceder a vivienda eran solo a través de algunos mecanismos y ahora se estaría abarcando muchos más. De hecho, se están diversificando e impulsando otros sistemas. De hecho, este concurso que lanzó el Ministerio para los procesos de industrialización, la erradicación como una estrategia más transversal, que en el Construyendo Barrios siempre estuvo muy asociado a una cantidad limitada. Yo creo que también tiene que meterse dentro de las baterías de estrategias que tiene el Ministerio para entregar soluciones. Creo que hay harto que hacer en materia de densificación, incluso cuando hablamos de construyendo barrios, cómo redensificamos también esos barrios de una manera ordenada, planificada, estructurada. Creo además que el impulso al arriendo es bien relevante y el arriendo tiene un abanico de posibilidades gigantes. Y también entender que en esta diversificación de oferta lo que se busca es responder también a la diversa demanda. ¿Qué quiero decir con esto? Hay familias que hoy día quieren una casa propia, hay familias que hoy día, dadas sus trayectorias profesionales, sus intereses, no quieren vivir siempre en un mismo lugar y van a estar buscando oportunidades moviéndose y que tengan acceso a una vivienda también parece importante. Hay momentos en los ciclos vitales, quizás desde la perspectiva de una eficiencia estatal, las personas mayores a lo mejor conviene mucho más que vivan en comunidad, que vivan en un colectivo y que esos activos pasen a ser permanentes. Y así sucesivamente, o sea, yo creo que también hay que buscarle como una eficiencia al Estado, pero creo que diversificar las soluciones que sean más pertinentes a las necesidades de las familias. Bueno, por un lado tenemos esto de el acceso a la vivienda, pero la gran meta del plan es construir estas 260.000 viviendas en lo que dure el gobierno del presidente Gabriel Boric. Y aquí, Loreto, bueno, nosotros lo hemos conversado con distintos sectores, el gremio de la construcción, por ejemplo, esta tormenta perfecta que están enfrentando de la inflación, la falta de stock de materiales, el tema de la mano de obra, todo esto puede poner en jaque las metas que hoy en día tiene contemplado este plan. Yo creo que hay varios desafíos en materia de gestión pública por una parte y también en materia de lo que está pasando en el entorno. Y creo que en eso tenemos que el plan
que también los planes tienen que tener cierto dinamismo y poder recoger y adaptarse como a las distintas realidades y los distintos contextos. Hoy día estamos en un contexto inflacionario que está impactando fuertemente a los precios de los materiales, ¿no es cierto? Creo que el tema del empleo y los impulsos que puede dar el plan para generar empleo también va a repuntar. Entonces creo que si somos capaces, por ejemplo, en términos de las tasas, los créditos hipotecarios para la clase media van a ser más caros, y si somos capaces, por ejemplo, de generar incentivos, de generar ayudas a la clase media, creo que todas esas herramientas, y aquí yo creo que hay una invitación importante a hacer mucha innovación pública, mucha innovación social, mucha innovación también de parte de todos los sectores para resolver que tiene que entenderse como un desafío común. Y efectivamente tenemos problemas, o sea, hoy día el problema de la construcción es real, pero creo que el avanzar en la industrialización y que nos abramos todos a ello, creo que es también una de las claves. ¿Y ahí qué herramientas se pueden adoptar, por ejemplo, para enfrentar ese problema? Recuerdo en algún momento, algunos hablaban no es el concepto correcto, pero era como una especie de excepcionalidad para construir y pasar la valla más rápido, por ejemplo, de los permisos medioambientales en algunos lugares. ¿Qué herramientas existen para construir 260.000 viviendas en este periodo de tiempo que igual es corto? Eso yo me refiero como los temas de gestión pública, que efectivamente hay varias barreras. ¿Por qué no podríamos, por ejemplo, tener revisores, como así hay revisores de las direcciones de obra, que hay revisores independientes que revisan los proyectos previos, tener revisores independientes, pero para los servicios, para que puedan revisarlo y acelerar los procesos? Que a lo mejor en materia ambiental también, yo creo que aquí tenemos que buscar una adecuada convivencia entre la sostenibilidad y también el derecho a la vivienda. Entonces, cómo a lo mejor ciertos proyectos que hoy día están en algunos bordes, creo que es importante remirarlos, pensando también el bien público que generan y cómo de alguna manera se pueden soslayar, se pueden sobrepasar las dificultades ambientales. Creo que sí es necesario hacer un proceso fast track. O sea, yo creo que hay que pensar que los proyectos que estén enmarcados en el plan de emergencia habitacional tengan procesos fast track. Y eso pasa no solo por el gobierno, pasa también por las municipalidades, pasa por las autoridades sectoriales, porque aquí no es solo medio ambiente, también está transporte, o sea, hay varios actores que no dependen solo del ministerio. Y ahí hay que hacer una arquitectura institucional en el que todos se alinean en pos de este objetivo macro, que es generar un bien público para toda la población final. ¿Y ustedes desde Techo ven que existe esa voluntad política? Yo tengo la impresión que sí, fíjate, o sea, la descentralización de alguna manera lo que busca, que si bien hoy día estamos en ciernes, es un proceso que se está de alguna manera formando, creciendo, desarrollando, ¿no es cierto? Es también una herramienta bien potente para potenciar esto, porque es desde los territorios también que se pueden resolver con mayor agilidad parte de estos problemas. Creo que hay un esfuerzo importante de alineamiento, y creo que el mandato del presidente, la mirada intersectorial que le ha dado el plan, creo que va en esa línea. Y por lo tanto yo sí tengo, y estamos súper esperanzados de que así sea. Bueno, pensando en todo lo que estábamos hablando, este escenario general, ¿cuán difícil entonces es la tarea del ministro Carlos Montes? Ahora, el ministro Carlos Montes también es un gran articulador, y eso lo ha demostrado en su trayectoria como senador. Entonces, yo creo que hay harto capital político que yo creo que va a jugar muy a favor para sacar adelante este ambicioso plan y que ojalá logre transformarlo en una política pública permanente. Y Loreto, pensando que usted es directora inmobiliaria social de Techo, cuéntenos un poco cómo están trabajando en esa área, cuáles hoy son los principales desafíos, con qué metas están trabajando hoy en día. Mira, nosotros hemos estado mirando bien la problemática global del problema habitacional, y vemos que efectivamente hay un tema con la obtención de la vivienda definitiva, pero también hay temas en la transitoriedad. Y la transitoriedad entendía desde los barrios transitorios, que es como una instancia de la más precaria en la que buscamos formalizar a las familias y ayudarlo en este proceso de obtención a la vivienda, hasta estamos trabajando en proyectos de arriendo, estamos trabajando de proyectos incrementales junto con Elemental, estamos trabajando en proyectos de construir una nueva edificación transitoria. Ahora, desde nosotros, a los 25 años que lleva Techo, también nos estamos interpelando a buscar nuevos desafíos en materia de transitoriedad. Claro, y me imagino que pensando en esos 25 años de Techo, hoy en día con los números que estamos teniendo, 80.000 familias viviendo en campamentos, también esas metas se hacen más difíciles, ¿o no? Sí, claro. Lo que pasa es que también se miraba antes el problema como un problema que era solo de los campamentos y que era un problema como estacional, que duraba un periodo.
y hemos visto que es la punta del iceberg de esta crisis habitacional y de un problema que pasó a ser hoy día un estrés permanente de las ciudades. No solo en Chile, la crisis de asequibilidad a la vivienda no es algo que nos impacte solo a nosotros, es algo que impacta a las grandes ciudades mundiales tienen problemas de asequibilidad. Y lo resuelven un poco en la línea en que queremos resolver nosotros. Cómo mezclamos planificación de transporte con planificación habitacional, cómo mezclamos de alguna manera soluciones de vivienda integral, generamos oferta de arriendo, buscamos procesos de industrialización, corresidencia. O sea, yo creo que hoy día hay un espacio muy grande para innovar, para crear nuevas propuestas que estén en pos de este objetivo macro que está afectando a las grandes ciudades del mundo. Y en esa comparación internacional, ¿cómo estamos en Chile con este problema? La verdad es que, claro, cuando uno se mira en el contexto latinoamericano, nosotros a nivel latinoamericano tenemos una política bien robusta y estamos bastante avanzados en términos de política habitacional. Sin embargo, hemos sido muy conservadores y hemos ido muy en una línea, en una sola respuesta. Y eso ha significado que también uno vaya a buscar siempre la casa propia, pero no necesariamente conectándose con las distintas oportunidades que hay, porque no hay más oportunidades. Y durante mucho tiempo nosotros hemos dejado que el mercado resuelva, y el mercado, lamentablemente, dado que la industria inmobiliaria es muy robusta, no ha llegado a estar acá. Entonces, no ha estado en este sector más vulnerable, a eso me refiero. Entonces, yo creo que a nivel mundial estamos mucho mejor posicionados que el resto de los países de la región. Sin embargo, en otros países se han robustecido sistemas de financiamiento, o sea, además está hablar de cómo funcionan incluso los sistemas de ISAPRE en función de esta función social, valga la redundancia, de generar una oferta de vivienda asequible. Pensando en el futuro y en las proyecciones que hay, obviamente el plan habitacional del gobierno busca hacer frente a este déficit habitacional, pero también uno lo piensa desde el punto de vista económico. Las perspectivas que hay no son muy buenas, el escenario económico no va a mejorar en el corto ni mediano plazo, todo lo contrario. Entonces ahí la gran pregunta, Loreto, es cómo hacer que mientras se trabaja para reducir el déficit, la cantidad de problemática respecto al tema habitacional no siga creciendo a un nivel que haga que al final esto sea un punto muerto. Yo creo que también el entender que es un problema que no es solo del gobierno, tampoco es solo del sector privado, sino que es un problema de la sociedad en su conjunto. El mismo plan de emergencia nos habla de hagamos que las empresas también se comprometan con sus trabajadores, por ejemplo, y busquemos círculos más virtuosos. Yo creo que hemos tendido a mirar todo muy sectorialmente, y yo creo que en la medida en que miremos esto de una manera innovadora, distinta, y busquemos distintas formas de solución. Por ejemplo, se habla también en el mismo plan hacer los community land trusts, que esto es separar la propiedad del suelo de la vivienda. Entonces, de alguna manera, si tú separas la propiedad del suelo de la propiedad de la vivienda, también, entre comillas, se hace más barata la vivienda. Porque hoy día tú pagas no solo la vivienda, sino que también pagas el suelo. Entonces, la verdad que es un momento en que van a emerger muchas ideas y que creo que es un súper buen momento para tomarlas y que se vayan transformando poco a poco nuevos instrumentos de la política pública para poder hacer frente a esto que es estructural y que efectivamente está en una especie de tormenta perfecta de problemas. Entonces, en la medida en que se vea, por una parte, una oportunidad para muchos, que van a ser los beneficiarios, pero también es una oportunidad para la innovación, para los desarrolladores, para la industria inmobiliaria, para la industrialización. O sea, yo creo que acá todos tenemos que sentirnos interpelados en cómo aportamos nuestro granito de arena a hacer esto. Y ocupar también la fuerza de las comunidades. O sea, las comunidades están muchas disponibles a utilizar la autoconstrucción, al tema de las cooperativas. El mundo de las cooperativas también nos abren a que los mismos trabajadores puedan ser los artífices, los protagonistas de la construcción de sus viviendas. Entonces, creo que se pueden ir mezclando muchas de estas perspectivas si es que nos ponemos todo al servicio de este gran desafío finalmente, que es lograr la crisis habitacional la podamos sortear de una manera en que le entreguemos dignidad a las familias. Claro, déficit habitacional de 650.000 viviendas según los últimos reportes, un gran desafío ahí. Loreto, muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien, y a todos ustedes que nos están viendo los dejamos como siempre invitados a que se queden con nosotros aquí en emol.com.